Psicópatas. En el mundo la proporción de los individuos con este trastorno oscila entre el 1 y 3% de la población, mientras en las prisiones llegan a representar una cuarta parte de los recursos, afirma Peggy Ostrowski, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Te has preguntado alguna vez qué es un psicópata y cómo se comporta? Los psicópatas son personas peligrosas que pueden causar daño a otras personas sin sentir ningún tipo de remordimiento o empatía. Es importante saber cómo detectar un psicópata y tomar medidas para protegerse si se sospecha que alguien puede ser un psicópata. Las películas de psicópatas han sido populares desde hace décadas y ha sido una fuente de entretenimiento para muchos. A menudo, estas películas presentan personajes extremadamente perturbadores que son capaces de cometer actos terribles sin tener ningún tipo de empatía o remordimiento. Algunos de los ejemplos más famosos de películas de psicópatas son El silencio de los inocentes. En esta película presentan a uno de los psicópatas más famosos de la historia del cine, Hannibal Lecter. Hannibal Lecter es un psicópata muy inteligente y manipulador que es capaz de cometer actos de extrema violencia sin sentir ningún tipo de remordimiento. Psicosis. Esta película es un clásico del cine de terror y presenta a Norman Bates, un psicópata con una relación enfermiza con su madre. Norman es un personaje perturbador que comete actos terribles en su motel. Joker. Esta película presenta a Arthur Fleck, un hombre que se convierte en el Joker después de sufrir una serie de eventos traumáticos. El Joker es un personaje violento y perturbador que busca venganza contra la sociedad. ¿Qué son los psicópatas y cómo detectarlos? El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM-5, lo describe como el trastorno de personalidad antisocial, que es el término clínico utilizado para referirse a los psicópatas. La psicopatía es un trastorno de personalidad que se caracteriza por la falta de empatía, la manipulación y la impulsividad. Los psicópatas no sienten remordimiento ni culpa por sus acciones. Tienden a engañar y manipular a los demás para obtener beneficios propios. Los psicópatas pueden ser muy peligrosos, ya que a menudo son capaces de cometer actos violentos sin sentir ningún tipo de remordimiento o empatía hacia sus víctimas. Por esta razón, es importante poder detectar a un psicópata y tomar las medidas para protegerse. ¿Cómo detectar a un psicópata? Detectar a un psicópata puede ser difícil, ya que a menudo son personas muy carismáticas y encantadoras que pueden manipular a los demás con facilidad. Sin embargo, hay algunas señales de alerta a las que puedes prestar atención. Falta de empatía. Los psicópatas no sienten empatía por los demás. Pueden ser crueles y no les importa hacer daño a otras personas. Mentira compulsiva. Los psicópatas a menudo mienten compulsivamente para obtener beneficios propios. Pueden mentir acerca de su pasado, su trabajo o sus relaciones. Manipulación. Los psicópatas son expertos en manipular a los demás para obtener lo que quieren. Pueden ser persuasivos y pueden hacer que las personas hagan cosas que normalmente no harían. Falta de remordimiento. Los psicópatas no sienten remordimiento por sus acciones. Pueden cometer actos violentos sin sentir ningún tipo de culpa o arrepentimiento. Impulsividad.
Los psicópatas tienden a ser muy impulsivos y pueden tomar decisiones irracionales y peligrosas sin pensar en las consecuencias. Personalidad superficial. Los psicópatas pueden presentar una personalidad superficial y encantadora que les permite ganarse la confianza de los demás, pero que oculta su verdadera naturaleza. ¿Cómo protegerse de un psicópata? Si sospecha que alguien puede ser un psicópata, es importante tomar medidas para protegerse. Aquí hay algunos consejos que te pueden ayudar. Mantenga sus límites. Si cree que alguien puede ser un psicópata, es importante establecer límites claros y mantenerlos firmes. No ceda a sus demandas o manipulaciones. No revele información personal. Los psicópatas pueden usar información personal en su contra. No revele información privada a alguien que no conoce bien. Confíe en sus instintos. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Confíe en sus instintos y no se deje manipular. Busque ayuda. Si cree que está en peligro, busque ayuda. Hable con amigos, familiares o profesionales de la salud mental. Algunas referencias bibliográficas sobre la psicopatía y cómo detectarla incluyen: Psicopatía, ¿qué es y cómo detectarla?, de Robert Hare, 2003. El psicópata, un camaleón en la sociedad actual, de Ana María Carrasco, 2008. Los psicópatas en nuestro tiempo, de Herbert Kleinklein, 1984. Sin coincidencia, el mundo perturbador de los psicópatas que nos rodea, de Robert D. Hare, 1999. Hay varios psicópatas famosos en la actualidad, algunos de los cuales han sido condenados por sus crímenes. Aquí hay algunos ejemplos. Ted Bundy. Ted Bundy fue un asesino en serie estadounidense que fue condenado por el asesinato de al menos 30 mujeres. Fue diagnosticado como psicópata durante su juicio y ejecutado en 1989. Charles Manson. Charles Manson fue el líder de un culto que cometió una serie de asesinatos en Los Ángeles en 1969. Fue condenado por orquestar los asesinatos y fue diagnosticado como psicópata. Anders Breivik. Anders Breivik es un terrorista noruego que mató a 77 personas en un ataque en Oslo en el 2011. Fue diagnosticado como psicópata durante su juicio y sentenciado a 21 años de prisión. Joaquín El Chapo Guzmán. Joaquín Guzmán es un narcotraficante mexicano que fue condenado por una serie de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Ha sido descrito como un psicópata por algunos de los expertos en psicología. Jodi Arias. Jodi Arias es una mujer estadounidense que fue condenada por el asesinato de su exnovio en 2008. Fue diagnosticada como psicópata durante el juicio. ¿Se puede curar un psicópata? La pregunta si un psicópata puede ser curado es muy compleja y no tiene una respuesta clara. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la psicopatía es un trastorno de personalidad que se caracteriza por la falta de empatía, el engaño, la manipulación y el comportamiento impulsivo. Los psicópatas no experimentan sentimientos de culpa o remordimiento por sus acciones y tienden a tener una visión muy egocéntrica del mundo. Dicho esto, aunque la psicopatía es un trastorno muy difícil de tratar, algunos estudios sugieren que es imposible reducir ciertos rasgos psicopáticos en algunas personas a través de la terapia y el tratamiento.
Sin embargo, es importante destacar que esto no significa que un psicópata no pueda ser curado completamente. La terapia psicológica puede ayudar a los psicópatas a desarrollar habilidades sociales y emocionales, así como aprender a controlar sus impulsos y comportamientos violentos. También puede beneficiarse de la terapia cognitivo-conductual, que se enfoca en identificar y cambiar los patrones de pensamiento y comportamientos negativos. Además, algunos psicópatas pueden ser tratados con medicamentos como antipsicóticos y estabilizadores del estado de ánimo, para controlar los síntomas asociados a la psicopatía como la impulsividad y la agresión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la psicopatía es un trastorno muy complejo y que cada persona es única. Por lo tanto, el tratamiento y la efectividad del mismo pueden variar mucho de un individuo a otro. Es importante tener en cuenta que la detección de la psicopatía es un proceso complejo y que requiere una evaluación detallada de los síntomas y comportamientos de una persona por parte de un profesional de la salud mental capacitado. Si sospechas que tú o alguien cercano podría estar experimentando este trastorno, es importante buscar ayuda profesional.